Muy buenos días, estimados estudiantes, bienvenidos a la clase de física con su profesor Francisco. El día de hoy vamos a trabajar el tema número 9 que se titula resistividad. Recordar las indicaciones, las cuales están en su documento PDF, mirar el video de esta clase antes de realizar los ejercicios, elaborar en tu cuaderno un resumen de la clase, desarrollar los ejercicios según las explicaciones y recuerda que una vez terminado este trabajo debes ir a Chamilo a dar tu práctica del día de hoy. Bien, comenzamos entonces. Cuando hablamos de resistividad o resistencia específica, es una característica propia de los materiales. Se mide como ohmiómetro. Bien, se mide en ohmiómetro y nos indica qué tanto se opone un material al paso de la corriente eléctrica. Bien. Ahora bien, esta resistencia específica se representa con la letra griega ρ y se define como el producto de el área transversal por el valor de la resistencia dividido entre la longitud del resistor o del dispositivo con el que estemos trabajando. Bien, de la fórmula anterior se puede deducir que el valor de la resistencia depende de su construcción, de la resistencia específica del material con el que se fabrica, su sección transversal, de manera tal que la resistencia se puede despejar de la fórmula anterior y se establece como el producto de la resistividad, que hemos dicho ya es una cualidad propia de cada material, multiplicado por la longitud del dispositivo con el que estemos trabajando y dividido entre la sección transversal o su área transversal. Bien, esto también nos lleva a hacer algunas deducciones en función de la fórmula. A mayor longitud y menor área transversal, la resistencia aumenta. A menor longitud y mayor área transversal, entonces la resistencia va a disminuir. También vamos a ver que estos valores de resistividad están tabulados en función de una condición de temperatura equivalente a 23 grados centígrados. Esto se debe a que la resistividad es una cualidad de los materiales que varía según la temperatura. Bien, aquí tenemos la tabla, la cual vamos a estar manejando más adelante. Obsérvese que nos están hablando acerca de metales, nos están hablando acerca de semiconductores y nos están hablando acerca de aislantes. Como dato importante voy a colocar acá, cuando hablamos de aislantes también estamos hablando de dieléctricos. Bien, son palabras sinónimas. Los aislantes también se le conoce con el nombre de dieléctricos. Que no se nos olvide ese dato, por favor, ¿sí? Tengámoslo presente. Bien, continuando entonces con la clase. Reiteramos que la resistividad depende de la temperatura. La resistividad no es un valor que se mantiene constante. La resistencia se ve afectada por los cambios de temperatura. Bien, al contrario de algunos otros materiales, por ejemplo, la resistencia específica de los metales aumenta al aumentar la temperatura, mientras que existen otro tipo de materiales denominados o conocidos con el nombre de semiconductores, que son los que se utilizan en electricidad y electrónica, en donde este valor va a decrecer, se va a hacer más pequeño. También debemos considerar que al hablar de resistividad, también debemos considerar el concepto de conductividad, el cual es una propiedad también de los materiales y es el opuesto a la resistividad. El símbolo de la conductividad se va a representar a través de la letra griega sigma. Bien, entonces tenemos también una clasificación de los materiales en función de la facilidad con la que pueden o no transportar los electrones. En el caso de los conductores, que son materiales que van a permitir el movimiento de las cargas eléctricas a través de ellos. Ese es el caso de los conductores. Bien, luego tenemos el caso de los aislantes, aisladores, o como hemos dicho hace un momento, le podríamos llamar también, es correcto hacerlo, dieléctricos. Bien, son materiales que retienen la carga, no permiten su desplazamiento a través de sí misma. Por ejemplo, el caucho, el plástico, los vidrios. Bien, y finalmente tenemos el caso de los semiconductores, que son materiales que sus propiedades eléctricas están entre
en un punto medio entre conductores y aisladores. Por ejemplo, el silicio y el germanio. Bien, repito, en el caso de los semiconductores son materiales sin los cuales sería imposible concebir la vida moderna. Ni teléfonos celulares, ni computadora, ni ningún artefacto electrónico que es común para nosotros al día de hoy. Bien, recordamos un viejo conocido, la ley de Pouliot, el cual pues me establece ya la relación de la resistencia con la resistividad, la longitud y el área transversal de un material. Recordemos también que en el caso de la resistencia, la unidad es el ohm y el símbolo es la letra griega omega. Bien, también recordemos entonces los elementos de la fórmula. La R me representa la resistencia, la ρ es la resistividad, que es una cualidad de cada material, L la longitud del dispositivo o del material con el que estemos trabajando, y S la sección transversal de ese material. Como decíamos hace un rato, pues tenemos que definir un poco acerca de lo que es la conductividad eléctrica. Ya hemos hablado de la resistividad y necesariamente debemos conocer qué cosa es la conductividad. La conductividad eléctrica está asociada a la facilidad con la que los electrones o portadores de carga pueden desplazarse a través de un material. Bien, y por supuesto, para que estos portadores de carga puedan desplazarse a través de un material, vamos a considerar 6 fuentes básicas de energía que se pueden utilizar. Una de ellas es el frotamiento, la presión, el calor, la luz, el magnetismo y por supuesto la acción química. ¿Esto qué me está diciendo? Que según tenga yo la disponibilidad de alguna fuente de energía a través de la cual yo pueda someter un material para que haya a través de él una circulación de electrones, estas fuentes de energía van a estar divididas o de alguna manera clasificadas en función de lo que acabamos de mencionar. En el caso del frotamiento, ya nosotros en temas previos a estos del segundo trimestre hemos hablado acerca de los tipos de carga, cómo podemos cargar, cómo podemos transferir carga a un cuerpo. En el caso de la presión es cuando también hay materiales que reaccionan a los cambios de presión a los que son sometidos, y eso por supuesto ocasiona o provoca un flujo de electrones. En el caso del calor, el caso de la luz, como por ejemplo podría ser una celda solar. En el caso del magnetismo, cuando por ejemplo hablamos de un generador tipo corriente continua, o cuando hablamos acerca de lo que se llama un alternador, por ejemplo. Y por supuesto la acción o reacciones químicas, como lo podemos observar en el caso de la batería de los vehículos, de las motos, e inclusive en el caso de las baterías de nuestros celulares. Bien, entonces la conductividad eléctrica hemos establecido que el símbolo es sigma y es una medida de la capacidad de un material o sustancia para dejar pasar la corriente eléctrica a través de él. La conductividad depende de la estructura atómica y molecular del material. La conductividad es simplemente el inverso de la resistividad, que no se nos olvide eso. No es una cualidad nueva, es consecuencia de la resistividad, está asociada a ella. Obviamente, pues cuanto mayor es la resistividad, menor es la conductividad y viceversa. También entonces podemos establecer que la conductividad es el inverso de la resistencia a través de esta fórmula que tenemos acá. Los materiales son clasificados como conductores cuando su conductividad es mayor a 10 elevado a la 4 ohmio por metro. Semiconductores si su conductividad estuviese en el intervalo de 10 a la menos 10 ohmio por metro a 10 a la 4 ohmio por metro. Y se consideran aislantes cuando su conductividad es menor a 10 a la menos 10 ohmio por metro. La unidad derivada del sistema internacional para referirse a la conductividad se denomina Siemens. Bien. También se denominaba mho por ser el inverso de la resistividad. El Siemens se relaciona con el ohmio a través de la siguiente igualdad. El Siemens es igual a ohmio a la menos 1. Vamos ahora entonces con los ejercicios. Un conductor tiene una longitud de 4 metros y una sección transversal de 2 milímetros cuadrados. Calcular su resistencia si el coeficiente de resistividad es de 0,017 ohmio por milímetro cuadrado sobre metro.
Tenemos los datos, la longitud del cable, en este caso del conductor, es de 4 metros, la sección transversal ya me la están dando 2 milímetros cuadrados, el coeficiente de resistividad está expresado como 0,017 milímetros cuadrados por metro y me piden simplemente la resistencia. Como podemos observar en este punto del ejercicio, la sección transversal viene expresada en milímetros cuadrados y también la resistividad viene expresada en función de milímetros cuadrados. Entonces esto me va a facilitar los cálculos. Aquí simplemente voy a sustituir los valores correspondientes a cada uno de estos datos. Repito, tenemos el caso de la resistividad o de ρ expresado en milímetro cuadrado sobre metro, aquí lo tenemos, y por otro lado la sección transversal, que también viene expresada en milímetros cuadrados. Esto me facilita el cálculo y me permite determinar que el resultado de estas operaciones matemáticas es 0,034. Vamos ahora con otro ejercicio. El coeficiente de resistividad de un conductor es de 0,02 ohmio milímetro cuadrado sobre metro y su longitud es de 50 metros. Calcular su sección transversal, se sobreentiende, si la resistencia es de 10 ohmios. En este punto lo que vamos a hacer es despejar. Como podemos observar, el valor o el símbolo correspondiente a la sección transversal estaba dividiendo, pasa al otro lado a multiplicar y por supuesto la resistencia que multiplicaba pasa a dividir. Por lo tanto, yo puedo establecer ahora que la sección transversal del conductor va a ser igual al producto de ρ por la longitud del conductor dividido entre la resistencia. Dicho esto, pues simplemente ahora procedemos a sustituir los valores correspondientes a cada uno de los datos. Obsérvese, repito, obsérvese que estamos trabajando en sistemas de unidades que se corresponden entre sí. Bien, la longitud del cable está expresada en metros, el coeficiente de resistividad está en milímetros cuadrados sobre metro. Por supuesto, el resultado debería venir expresado, la superficie o el área transversal, en milímetros cuadrados. En este punto entonces tenemos que la sección transversal es de 0,1 milímetros cuadrados. Vamos ahora a dejar estos 4 ejercicios como actividad para resolver en el cuaderno. Una vez que hayas terminado, pasa por favor a Chamilo y en el icono de ejercicio presenta tu práctica del día de hoy. Bien, espero que la clase haya sido de tu agrado. Cualquier duda o inquietud puedes consultarme por teléfono. Espero que nos veamos muy pronto. Cuídense mucho, por favor. Mil bendiciones para todos.